Los premios metropolitanos de teatro presentan Compañero de Butaca. Hoy vamos a hablar de Romeo y Julieta y mi compañera de butaca es Cassandra Changuerotti. Hola, Cassandra. Hola. Tú interpretas a Julieta. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. ¿Cómo llegaste tú a Romeo y Julieta? Pues por una invitación de Mauricio García Lozano, que es el director. Ajá. Me habló por teléfono y me dijo que tenía esta misión de hacer Romeo y Julieta, y que pues le encantaría que hiciera Julieta. Estás en el Teatro Helénico de viernes a domingo. ¿Viernes qué hora? Viernes 8:30, sábados 5 y 8 y domingo a las 6. Ok, ¿y tú ya habías trabajado con Mauricio, el director? No, bueno, sí, hicimos una ópera hace mucho tiempo, pero fue un trabajo más distante, porque era pues una ópera, los protagonistas eran los cantantes, ¿no? ¿Qué ópera fue? Don Giovanni. Y tú eras parte del cuadro de mujeres, del catálogo del de ensamble, mujeres. sí. Ajá. Entonces, pues fue muy divertido, lo disfruté mucho, pero no tuve una relación tan cercana como la que tuve ahora en esta obra de teatro. Ok. Todos o casi todos deberíamos de saber de qué trata Romeo y Julieta, pero una de las notas que estaba leyendo en el programa de mano de Alfredo Michel, que es el adaptador de esta obra y que es como un gran erudito de Shakespeare a nivel internacional, es que mucha gente cree que conoce Romeo y Julieta porque es una de las obras más mencionadas de Shakespeare, pero pocos realmente la han visto. Totalmente. ¿No? Pocos la han descubierto o muchos la han visto en el cine o la han leído, pero casi no se representa en escena. ¿Por qué crees que sea tan difícil llevarla a la escena? ¿O no crees que sea difícil? Es una obra muy difícil de montar, sin duda, pero creo que es una obra de teatro que te enseña mucho a actuar. Uh-huh. Es una obra que está como muy diseñada como para desarrollarte actoralmente. Entonces creo que es una obra que se monta mucho a nivel escolar. Uh-huh. Y por eso creo que como que se tiene como de repente como, no sé, pues puesta al lado, porque pues la consideramos como una obra de teatro para chavos, ¿no? O muy romántica o melosa. Puede ser, como que trágica. Tenemos como ciertos, pues no sé, clichés, ¿no? Con la obra de teatro, porque precisamente como la representan de repente chavos, pues la ponen muy poética, muy melosa. Y luego la representan chavos de forma apropiada porque se trata acerca de dos chavos, de Romeo y Julieta, que es un amor adolescente. ¿Qué edad tienen? ¿Se determina dentro de la obra su edad? La edad de Julieta, sí. Julieta está por cumplir 14 años. Exacto. Todavía no los cumple. Y ya la quieren tiene casar. 13 años. Exacto. Pues bueno, sí es el siglo XVI. La edad de Romeo sí está un poco en duda, pero pues Ajá. Suponemos que tendrá 1 año o 2 más que Julieta, ¿no? Y por eso es obvio que la monten en escuelas, pero por otro lado, esta obra creo que se enfrenta a un problema, que es que normalmente pues unos chavos de 14 o 13 años no tienen la madurez como para poder interpretar estos personajes. O sea, no son adultos ni han llegado supuestamente como actores tampoco a un lugar en donde puedan realmente entregar lo que se tiene que entregar en escena. Exactamente, sí, porque las vivencias que tienen ambos personajes son muy intensas, ¿no? Yo creo que tienes que tener como una cierta experiencia de vida uh-huh. para poder interpretarlo. Digo, no siempre, pero generalmente los actores necesitamos experiencias para poder interpretarlas. Y pues a esas edades no ha sucedido, ¿no? ¿Y cómo ves tú, que no tienes 14 años, hasta donde sé, interpretar a una chava de 14 años es difícil, es una invitación que haces, te ves muy chavita, obviamente, pero todos sabemos que no tenemos esas tienes edades. Exactamente. La ficción de la obra permite esos, Yo creo que sí, y es un trabajo, fue como parte del reto que tuvimos Adrián y yo para interpretarlos, porque Mauricio... Adrián es Romeo. Adrián Ladrón interpreta a Romeo. La misión de Mauricio era a partir de que esas son nuestras edades. Uh-huh. Porque pues de repente sientes que puedes como elevarlos un poquito más y lo que pasa es que cuando ya físicamente te ves de una manera, hacer a tus personajes muy violentos o muy fuertes o muy maduros, uh-huh. pues les suman edad. Entonces era como una contradicción entre tener que regresar a esa edad y olvidarte de ciertas cosas, ¿no? Que como esto, la violencia, la venganza. Para mí una nota que me dio Mauricio que fue muy clara es que Julieta no es violenta, Julieta resiste. Ajá. Y esa fue como una indicación muy precisa como para entender la inocencia de estos personajes. Es como regresar a ese lugar.
¿Hay algo que el público deba saber antes de ver la obra que sea, que les ayude un poco a entender esta propuesta? ¿O tú crees que habla por sí misma? ¿O te gusta que la gente se sorprenda con un Romeo y Julieta que de repente rompe muchas convenciones? Yo creo que es lindo sorprenderse. O sea, el otro día justo una amiga me mandó un mensaje que fue a ver la obra de teatro y me dijo que le había gustado mucho y me dijo, me hicieron pronunciar la frase que... ¿Se pueden decir groserías aquí? Claro, tú quieras. Me hiciste pronunciar la frase pinche Shakespeare hardcore, ¿no? Ajá. Que pues sí, o sea, tiene algo muy hardcore, o sea, es como tiene unos textos muy intensos, muy comprometidos. Exacto. Porque también esa es la mentalidad de un adolescente, ¿no? Es como todo o nada, se te va la vida en todo, y por eso también es muy obvio y lamentablemente también es muy usual que los adolescentes recurran al suicidio, porque son estas mentalidades en donde te la juegas toda, ¿no? Es muy binario este asunto. Yo creo que yo vi a dos chavos muy binarios en su lectura de la vida. Sí, ¿no? Totalmente. Y como este amor en donde descubres este amor que de verdad es como si ya hubieras descubierto lo que tú tenías que descubrir y apenas tienes 14 años. Pero eso te lo da la perspectiva de tener otros 10 o 20 años más, ¿no? Exactamente. Pero en ese momento no lo ves. Y yo creo que como actor, tanto para ti como para Adrián, pues yo creo que es importante remitirse a esa edad momento, o por a ese momento en la vida, totalmente. Hay una frase del Principito que dice que al primer amor se le quiere más y al segundo se le quiere mejor. Claro. Y creo que es muy acertado, o sea, porque sí hay una intensidad que es como, güey, esto es infinito, ¿no? Este es mi amor, o sea, es el primer amor donde doy todo, donde el mundo es el que está en contra de nosotros, ¿no? Okay. Y luego creo que cuando vas creciendo como que te das cuenta que no era tanto el mundo, sino la persona, ¿no? Claro. Que era medio rara y tú también y no congeniaban. Y entonces vas encontrando personas con las que empatices más, con las que, no sé, te llenen más las necesidades que tú tienes y tú las de esa persona y puedes quererla de mejor manera. Y eso es como parte de la madurez, creo, que estos chicos todavía no tienen. Cuando te invitaron a hacer Julieta, ¿leíste ya la adaptación de Alfredo o leíste el texto en alguna adaptación o traducción tradicional? Conocí el texto de alguna traducción vieja, no sé ni de quién había sido cuando lo leí. Y había leído la obra en inglés porque había hecho un curso de Shakespeare en inglés hace como justo un año antes de hacer esto. Entonces conocía la obra en inglés, que es complejo, ¿no? Porque es como un inglés antiguo. Entonces, digo, gracias a Dios tenía un maestro ahí que me fue guiando. Sí. Y luego fue que llegó la adaptación de Alfredo. Y ya no quise meterme más cosas en la cabeza, porque de por sí era como trabajar con la traducción de Alfredo, ver si estabas de acuerdo o no, porque pues también el actor tiene que hacer su parte de investigación y ver los textos en inglés y decir, bueno, aquí este texto le falta esto, o me gustaría retomar. Y entonces ya era como suficiente trabajo. Pero la adaptación de Alfredo es espectacular. O sea, a la hora de empezar a checar las cosas, decías, qué bien hizo este cuate. Claro. Y qué bien se descubren algunas cosas. Yo digo, todos conocemos Romeo y Julieta o escenas de Romeo y Julieta. Y lo que me pasó a mí fue que de repente entendí de qué iban algunas escenas de, nunca había visto esta escena, una media docena de veces, y nunca había entendido exactamente qué pasaba. Sí. Yo sé que es labor de Alfredo y labor de Mauricio y labor de los actores, todos en conjunto, pero yo creo que sí se impulsa mucho desde la trinchera de la adaptación de Alfredo el clarificar muchas cosas y traerlo también a un español contemporáneo donde no estás, sobre todo como extranjero, luchando con entender el verso pentámico de Shakespeare, que luego se convierte en un proyecto muy difícil. Sí, y sobre todo de repente las adaptaciones en castellano, ¿no? Con las rimas esas súper rimbombantes, ¿no? Como de Lope, que dices tu hijo, ¿no? Exacto. No. Y ahí se pierde mucho Romeo y Julieta. Pues si te parece, demos tercera llamada y regresamos para discutir ahora sí para todos los que ya vieron Romeo y Julieta y poder hablar sin spoiler alerts. Exacto. Si te parece. Me parece muy bien. Muy bien, pues damos tercera llamada y volvemos en un minuto. Tercera llamada. Disfruta la función.
La función ha terminado. Ahora, quédate a escuchar la versión comentada de Romeo y Julieta. Ya volvimos. Quien la vio, y estamos justamente discutiendo esto en los tacos del Farolito. No, ¿qué queda cerca del helénico? Queda la lechuza, cerca, ¿no? creo que, no sé si sigue existiendo, me parece que hace poquito escuché que ya no existía. El Taco Inn. Puede el ser. Taco Inn está a una Sushito, cuadra del helénico. está Exacto, Sushito. puede ser. Está un lugar que se llama El Beso, que está en San Angelín. Bueno. ¿No? Están todos estos restaurantes que están súper cerquitas. Estamos Puedes en ir el Sushito caminando. discutiendo, ya vimos Romeo y Julieta. ¿Que da funciones hasta qué día? Hasta el 16 de julio. 16 de julio, ok. Debimos haberlo dicho al principio, pero bueno, ya los que se quedaron a escucharnos se quedaron. ¿Qué es sorprendente de esta Verona que no aparece en el texto original y que es una propuesta del equipo creativo? Pues bueno, supongo que el vestuario es toda una propuesta, porque pues no, eso no está escrito en el texto, ¿no? Claro. No así los objetos, eso es muy curioso, porque Shakespeare te dice lo que necesitas usar, ¿no? Ajá. O sea, como que, no sé, decir que hay aquí un frasco en la mano de mi fiel amor, ¿no? Ujú. Ahí necesitas un frasco a fuerzas. Que además aquí me acaban de traer un frasquito, una poción del amor, que de verdad, ¿qué será? No sé, me dijeron que era sorpresa. ¿Qué es? ¿Tú sabes? Es mezcal. ¿Es mezcal? Ah, lo sospeché, sí es un super mezcal. Sí. Aquí me están diciendo que es un Es muy super rico. mezcal. ¿Y es lo que tomas todas las noches cuando muere Julieta o no? No, tomo agua. Pero llega un momento, hablando de los objetos en la puesta en escena, por ejemplo, esta escena en donde hace mucho calor Sí. y se están pasando como estas aguas, ¿no? Sí. Como estos vasitos. Eso es una propuesta. Ese es el tipo de guiños que yo digo, qué cosa más divertida. Sí. Y de repente le da un color a la obra. escena y a la obra que dices tú que... Y además es muy entretenido. Y luego lo que hacen con los vasos y cómo los andan pateando y cuál es Sí. el trayecto de los vasos y luego cómo los usan. Es el tipo de propuestas que se disfrutan mucho y es una propuesta que viene del director, ¿no? Claro, porque te recuerda el calor, ¿no? Te recuerda como la sensación de que hace mucho calor en el lugar en el que están, que para Mauricio era como muy importante que fuera una energía como que arde por la violencia, ¿no? Permear como el universo como de una cosa violenta. Eso y la fiesta también, que de repente decidieron hacerla así como una fiesta underground, ponqueta, medio rara. Que no con sabemos. música de Pablo Chemor, ¿no? Una música enloquecida Una música completamente. muy buena, la verdad. Él consiguió un instrumento que se llama virginal, que es Ajá. una especie de clavecín. Ajá. Y es muy lindo el nombre que tiene el propio instrumento, porque la obra habla mucho sobre la virginidad también. Ok. Sí, Pablo Chemor es una locura y es padrísimo ver estas obras y cómo la música de verdad le da un arco también a la obra y sobre todo sí a la fiesta, Ajá. que es la música que curiosamente hemos estado utilizando para musicalizar los contenidos de esta obra. Mira. Y me trajo recuerdos muy padres. Sí. Hay un personaje que no logré descifrar, que yo no sé si es como una especie como de querubín del amor, o que es el personaje de la bailarina. ¿Qué nos Sí. puedes decir acerca de ella? Es lo primero que vemos y es lo último que vemos y siempre está presente. Pues creo que, o sea, como que va sucediendo como un proceso colectivo, ¿no? No es totalmente democrático, Ok. pero sí es colectivo. Ok. Y entonces, pues de repente Mauricio tenía ganas de que hubiera percusiones, de que hubiera como una sensación como de un tiempo que va pasando, que tiene Sí. también que ver con el trabajo que hicimos con Alfredo, Ajá. que pudimos sentarnos con él en la mesa y esto que dices que no todos conocemos la obra de teatro, la Sí. verdad es que no, o sea, Alfredo nos abrió la perspectiva a muchísimas cosas que están en la obra. Una cosa es el pasar del tiempo, o sea, Ok. esta historia sucede en 3 días, 4 días. Y entonces en 4 días estos chavos, ¿sabes? Los aplasta un tren. Ajá. Y es esa sensación de que está pasando el tiempo y por eso eran tan importantes las percusiones. Y ella trae zapatos de tap, ¿no? Ella Y trae está zapatos de constantemente tap. zapateando. Y entonces así fue como llegó. Entonces fue como irla integrando como en diferentes momentos a Mar Ferrer, que es la actriz que hace esto. Ujú. Y- Que de repente observa también desde arriba y por eso yo, o sea, como que a mí me remitió a los angelitos de Rafael Osancio, esos Sí. como querubines que ven las cosas desde arriba, que también es una cosa muy italiana, Le ¿no? llamamos la entelequia del amor. Es como, Ok. como esta representación de la inocencia que tienen. Es como un medio andrógino, entre que es una especie de Romeo, una especie de Julieta, siempre está presente con nosotros. Y el otro día también otra persona fue a ver la obra de teatro y nos preguntó si era la muerte, ¿no? Ok. Entonces, pues creo que puede tener como diferentes lecturas. Es la invitación a que... Emma Deep interpreta al papel de tu mamá, ¿no? Sí. De la señora Capuleto. ¿Cómo fue tu relación con ella
como personajes, es algo que fueron desarrollando, es algo que ya venía muy planteado en el texto, o es un redescubrimiento de una relación madre-hija? Pues yo creo que de entrada a ella le tocó un reto muy grande porque Mauricio decidió juntar a los dos padres en un solo personaje, lo mismo con el Montesco. Y ¿no? decidió que fuera la madre en vez del padre, porque normalmente el padre es el que casa a la hija y no tiene una perspectiva de mujer. Uh-huh. Y en este caso la madre tiene una perspectiva de mujer y aún así está ofreciendo a su hija en matrimonio que se case con alguien con quien ella no quiere casarse. Así es. Es que tiene una lectura, o sea, para mí esta obra de teatro no solo ha sido como del descubrimiento de la historia de amor, sino también del feminismo. Porque Julieta es un personaje que toma la decisión de matarse antes de casarse con la persona que no quiere. Uh-huh. Y yo creo que para eso, para las mujeres del siglo XVI, que las casaban y demás, haber visto un personaje, aunque fuera de ficción, que dice, yo no voy a casarme, o sea, mi vida no va a ser esa y antes me muero, uh-huh, pues ha de haber sido muy valioso. Y Julieta toma la decisión antes de ver a Romeo muerto. La toma antes. O sea, cuando se va por tomar el veneno, ella dice, si la poción no tiene efecto, ¿tendré que casarme mañana temprano? No. Saca un cuchillo y dice, con esto he de evitarlo. Ok, claro. Qué interesante. ¿Y eso es algo que discutieron en la mesa desde antes o es algo que discutieron en el salón de ensayo o que descubriste en el salón de ensayo? Eso fue algo que pues, yo me di cuenta haciéndolo porque creo que de repente, pues sí, o sea, al estar es una obra de 14 actores donde hay 4 mujeres, ajá, y los otros 8 son hombres. Entonces las percepciones de las cosas se ponían interesantes. Otra mujer que interpreta a la nana es Saide Boeto, que es una delicia, que yo le voy a poner un monumento en algún lado algún día. Te ayudo. Y es increíble, sobre todo ella tiene un arco bien interesante porque muchas veces es el descanso cómico junto con Pablo, que hacen allí una dupla, pero después le toca descubrir la tragedia, ¿no? Sí. O sea, a ella le toca dar aviso y creo que es uno de los arcos más bonitos, que además no necesariamente se interpreta así cuando vemos a la nodriza, ¿no? En otras producciones de Romeo y Julieta. Se vuelve como una pirámide interesante la relación entre, al momento de convertir a la madre en una especie como de padre y madre, uh-huh, entonces el personaje de la nena se vuelve todavía más maternal, o sea, pasa a ocupar como un lugar más de madre. Y además el vestuario de Emma también es muy masculino, ¿no? El vestuario de la mamá. Entonces sí, ahora que lo mencionas, y por eso es padre discutirlo uh-huh, después de que la gente lo vio, ¿no? Es estar descubriendo estas cosas de, claro, si era una fusión del padre y la madre, pues obviamente en su vestuario también estaba representado el padre, ¿no? Sí, aunque totalmente. No lo estuviera. Está ahí presente. Y tienes razón, o sea, es una historia tradicionalmente de muchos hombres en donde el peso de los papás lo lleva el padre, sí, y realmente es Julieta y la nodriza, Julieta y la nana, son las dos mujeres de esta obra. En la obra están ellas dos y están las esposas de los Montesco y Capuleto, pues sí, pero que salen mucho más poco, ¿no? En la historia. Y sí, Julieta y la nana son los personajes femeninos. ¿Qué te ha sorprendido de la respuesta del público? ¿Hay algún momento en la obra o qué te dicen al final o qué no te esperabas que el público respondiera que responde? Pues bueno, una cosa es esta, ¿no? Que de repente se dan cuenta de que Shakespeare es hardcore y que Romeo y Julieta es hardcore. Pues hay mucha gente que no sabe. Estamos haciendo la obra de teatro y de repente te tomas el veneno y hacen... No. El otro día una señora dijo, ¡qué barbaridad! Como Audiblemente. Audiblemente, o sea, provocó unas cuantas risas. Y sí, eso es muy lindo porque de repente tienes la sensación... A mí me pasa, ¿no? Que la gente ya sepa, conozca la historia, como olvidarte de que esta obra ha sido representada tantas veces y sentir que lo estás haciendo por primera vez e imaginarte la reacción del público cuando por primera vez vio esta tragedia, uh-huh, ¿no? Así, ¿por qué? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no llegó la carta? Uh-huh. Y qué increíble que las primeras veces que se interpretó esto fue un hombre quien interpretó a Julieta, un adolescente. Eso es fenomenal. Eso a mí siempre me ha parecido, es fenomenal, fantástico. Claro, porque además, quién sabe, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención, o sea, saber cómo se interpretaba en ese entonces, ¿no? ¿Cómo era? Porque nosotros ahora lo tomamos muy en serio, ¿no? Y entonces las dimensiones emocionales y demás, pero yo creo que sí la actuación, así como la pintura o el arte y demás, ha ido evolucionando.
Entonces yo creo que pues, a lo mejor antes era a lo mejor un poco más chistoso, pero no se veía chistoso, sino que era como en serio, pero a lo mejor hoy en día tú lo ves y hoy te reirías, te parecería una farsa. Sería irrisorio. Tuve oportunidad de ver en el Globo, en la reproducción del Globo que hay en Londres, una temporada muy vasta de obras de teatro. Me tocó ver justamente Antonio y Cleopatra, en donde todo interpretado por hombres, con vestuario isabelino, en donde justamente Cleopatra tiene un parlamento muy famoso antes de morir, que la muerde la serpiente y que exclama: algún día en el futuro un adolescente con voz de pito me va a interpretar en algún teatro, ¡Órale! ¿no? O sea, Cleopatra misma admite en la ficción y en la realidad que está siendo interpretada por un adolescente, por un chavito. Y, ¿no? que va a ser rebajada a lo mejor su magnitud emocional pues de palabras claro, a ser interpretada por Exacto. alguien que no lo comprenda. Claro, y de alguna manera nosotros cuando hacemos Romeo y Julieta tenemos que recurrir, a lo mejor en menor medida, a invitar al público a suspender su incredulidad y decir, bueno, esta no es una niña de 14 años, pero es que no podría ser una niña de 14 años porque ninguna niña de 14 años puede realmente tener ese arco de viernes a domingo. Y es la ¿sí posibilidad que te da también el teatro, ¿no? O sea, tienes la película de Sefirelli, donde sí los actores tienen esas edades, pero bueno, pueden repetir la escena 80 veces, sí, puedes trabajarlas, decirles cómo exactamente tienen que hacerlo. El teatro no es así, o sea, el director se tiene que apartar y dejar que los actores hagan su trabajo. Pues está la película de Baz Luhrmann con también, pero que no tenían DiCaprio. esas edades ya, ¿ves? Ah, claro, estaban un poquito más... Eran más grandes. Bueno, aquí yo creo que el acierto de un Romeo y Julieta sí es que la Verona que se propone ya es una Verona exaltada, no es una Verona realista, ni estamos viendo una película de Romeo y Julieta. Exacto. Entonces yo creo que eso te da el pie. Y yo cuando vi el nombre de Adrián Ladrón dije, ¿qué? Creón de Antígona va a ser Romeo y está irreconocible. Sí. Porque como Creón, ¿lo viste tú en Antígona? Sí, padrísimo. Estaba increíble, pero era un villanito, o sea... malcriado, malo. Sí, me impresionó muchísimo ver esa parte tan distinta. Y también, por ejemplo, a Aide, que en los últimos 2 trabajos de Mauricio, en Ricardo y en Medida por Medida, otra cosa, un camaleón. A mí me encanta ver cómo Mauricio arma estas como compañías donde vemos a los diferentes actores en varias obras y de verdad dan vuelta las tortillas. Totalmente. De una producción a otra. Y es que además tiene esa benevolencia el teatro, ¿no? Que, o sea, yo entro a un escenario y te digo, aquí hay un árbol y el espectador lo ve. Claro. ¿Sabes? O sea, es esa magia porque se vuelve muy partícipe. Entonces, esta cuestión de las edades, pues yo creo que es así, o sea, todavía no cumple los 14 y la gente dice, bueno. Exacto. O aquí está muy oscuro y no veo nada y ya con eso, o sea, ellos están dando cues de iluminación, cues de lugar, o sea, Shakespeare es así porque todo se representaba en un estrado vacío. Exacto. Y lo único, bueno, la gran contribución de Romeo y Julieta al globo fue ese balcón, ¿no? Porque ese sí es muy necesario, ¿no? Exacto. Y por eso las fotografías de Romeo y Julieta, todas las que hemos visto, están basadas en eso. Tienen un segundo nivel a huevo. Porque, es que es muy importante. ¿no? Porque si no funciona. Y también fue muy bonito descubrir esos momentos, ¿no? Y decir, claro, por eso tenía que haber un arriba y abajo, que además se usa también de formas muy creativas, ¿no? Sí, está muy bien. Y visualmente yo creo que también propone un golpe de vista precioso. Las fotografías están geniales, son ¿no? muy lindas, sí. Yo creo que es una gran apuesta y un gran acercamiento de la gente que... Digo, al teatro en general, pero sobre todo a una obra que todos creemos que conocemos. Pero no la conocemos. Y no acabas de conocerla, ¿eh? O sea, es como cada vez vas dándote cuenta de las magnitudes que tiene. A mí me gusta mucho una cosa que decía Alfredo, que es que Julieta es como una representación del sol. Okay. Y eso pues lo puedes leer, de repente estás leyendo unos textos súper bonitos y de repente ves que Romeo la compara con que él dice que Julieta enseña a brillar a las antorchas, ¿no? Y empiezas a ver esos textos así como sumergidos en el pasar de la obra y de repente te das cuenta de que sí es cierto, que no era solo poesía. O sea, incluso cuando se muere ahora uno de los personajes, el príncipe, ahora lo está haciendo Emma por cómo estamos adaptando la obra y así que decimos sobre el final, dice, el sol oculta el rostro adolorido. Y Julieta está adentro de los brazos de Romeo sin enseñar la cara, ¿no? Entonces está como sumergida esta simbología de cómo el amor femenino, creo, que habita en todos, no quiero decir que es de una mujer, es esta cuestión de que a todos les da, ¿no? Es una cuestión humilde donde siempre estás peleando por el amor. Y eso es lo que hace Julieta, no se detiene, nunca se detiene. Qué interesante.
Por eso es padre hablar acerca de las obras una vez que las ves. Sí. Porque claro, ¿no? O sea, yo la quiero volver a ver para ver estos momentos. Es, ¿no? Que son así. O luego te preguntas y dices, bueno, pero es que Romeo acaba de matar al primo y entonces ¿cómo es posible que Julieta esa noche pase la noche con él y profane su casa de esa manera? ¿Por qué? Porque una cosa es haber matado al primo y enojarse y participar de la violencia, y otra cosa es perdonar, hacer un acto de amor y consumar tu matrimonio. Entonces ella siempre pelea por el amor. Qué interesante, Cassandra. Oye, pues qué placer, qué padre propuesta, qué bonita manera de redescubrir a Shakespeare. En el teatro helénico, ¿tendrá más vida Romeo y Julieta? ¿Quién sabe? Pues todos esperamos que sí. Ahora estamos un poco tristes de que nos queden 2 semanas porque ha sido un proceso maravilloso, un proceso de mucha entrega, muy largo. ¿Tú la volverías a hacer? O sea, si te dicen, se extiende temporada, ¿morirías de viernes a domingo? Sí, claro que sí. ¿Todos los días? Sí, ¿sin problema? Sí, yo creo que todos la volveríamos a hacer. ¿Te imaginaste alguna vez que en tu carrera, en tu currículum, estaría Julieta dentro de tus personajes? ¿Era un checkbox que tenías ahí o...? No, nunca, o sea, no lo había pensado. Justo hace un año que empecé a trabajar con Shakespeare, empecé a conocerla. Pero la conocí de distinta manera porque hacíamos una escena con una amiga, mi actriz, y ella hacía a Julieta y yo hacía a Romeo. Okay. Entonces yo vi, o sea, mi descubrimiento de Julieta fue a través de ella, o sea, de enamorarme de ella y de ver lo luminoso que es ese personaje. Okay. Entonces, pues, así fue como la primera vez en la que yo como que pude ver su belleza y no me imaginaba. O sea, de hecho, cuando me habló Mauricio para invitarme a hacer la obra de teatro, lo primero que se me ocurrió es decir, vamos a hacerla con 2 chavas, yo hago Romeo. Me mandó a volar, pero sí, así la descubrí. No me lo imaginaba, no pensé que fuera a suceder. Me llama la atención que fue hace justamente 1 año y ahora la estoy haciendo. Qué increíble. Además, sé que esta es una apuesta de los productores porque lo metieron para un anfiteatro que no recibió, ¿no? Entonces están ahora sí que arriesgando la casa y las joyas de la abuela, así apostándole a esta obra. Muy valientes, muy valientes. Pero creo que les ha ido bien. O sea, hemos tenido como el teatro más lleno de la mitad casi siempre. Y pues muy buena respuesta y ojalá que estos 2 fines de semana que nos quedan sean muy aprovechados. Muy bien. No, hombre. Pues muchas felicidades y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Chao. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX.